¿Alguna vez te has sentido rodeado de personas que dicen quererte, pero de alguna manera siempre terminas sintiéndote más pequeño después de pasar tiempo con ellas? Pasé años convenciéndome de que estaba siendo demasiado sensible, de que sus bromas eran inofensivas, de que así era como los amigos demostraban cariño. Pero en lo más profundo de mí, en ese espacio silencioso donde vive la verdad, antes de que la silenciemos con excusas, sabía que algo estaba terriblemente mal. Sabía que cada vez que me iba de su compañía, me sentía disminuida, agotada, como si hubiera pasado horas defendiéndome en una guerra en la que nunca me inscribí para pelear. Mi nombre es Sara, y esta es la historia de cómo finalmente dejé de presentarme a mi propia ejecución. Se trata del día en que decidí que mi paz valía más que su entretenimiento, y cómo una simple decisión de empezar a rechazar invitaciones sin dar explicaciones cambió absolutamente todo en mi vida. Te juro que lo que voy a contarte transformó no solo mis relaciones, sino la manera en que me veo a mí misma y el mundo que me rodea. Comenzó tan gradualmente que ni siquiera me di cuenta de que estaba sucediendo. ¿Sabes cómo a veces las cosas más peligrosas son las que se te acercan lentamente, como subir de peso una galleta a la vez o perderte a ti mismo un compromiso a la vez? Así era mi amistad con este grupo. Nos conocíamos desde la universidad, en aquella época cuando todos estábamos descubriendo quiénes queríamos ser en el mundo. Jessica era la líder, la que tenía la personalidad más grande y la lengua más afilada. Luego estaba Marcos, su novio, que se reía de cualquier cosa que ella dijera como si fuera el evangelio. Amanda era la callada que nunca intervenía, y Tomás era el tipo que pensaba que ser brutalmente honesto era un rasgo de personalidad admirable. Durante años, yo era simplemente Sara, la que lo aceptaba todo con una sonrisa, la que nunca se quejaba, la que siempre estaba disponible para ser el blanco de sus chistes. Las bromas comenzaron de manera bastante inocente, debo admitirlo. Comentarios sobre mis elecciones de moda, burlas ligeras sobre mi trayectoria profesional, pullas juguetonas sobre mi vida amorosa o la falta de ella. Al principio, me reía junto con ellos porque eso es lo que haces con los amigos, ¿verdad? Recibes el golpe, te ríes, demuestras que eres genial y que puedes manejarlo. Pero con el tiempo, las bromas se volvieron más punzantes, más personales, más frecuentes. Dejaron de ser sobre rarezas inofensivas y comenzaron a apuntar a mis inseguridades con precisión de francotirador. Mi peso se convirtió en un chiste recurrente. Mis ambiciones eran tratadas como fantasías adorables de una niña ingenua. Mis opiniones eran descartadas antes de que siquiera terminara de expresarlas, y de alguna manera me había convertido en el saco de boxeo designado del grupo, aquella de la que todos podían burlarse para unirse, el alivio cómico cuyos sentimientos realmente no importaban porque, oye, todo es solo bromas, ¿no es así? Imagínate lo que se siente vivir así, esperando constantemente el próximo golpe verbal, preparándote mentalmente cada vez que tu teléfono suena con una notificación del grupo. Recuerdo una noche en el apartamento de Jessica. Todos estábamos sentados bebiendo vino y poniéndonos al día con nuestras vidas. Acababa de comenzar un nuevo trabajo del que estaba genuinamente emocionada, trabajando en marketing para una organización sin fines de lucro que se enfocaba en la conservación ambiental. Estaba apasionada por ello. Sentía que finalmente estaba haciendo algo significativo con mi vida, algo que importaba más allá de simplemente ganar dinero. Cuando lo mencioné, apenas capaz de contener mi entusiasmo, Jessica me interrumpió a mitad de oración con esa risa suya, esa risa particular que siempre hacía que se me cayera el estómago. Dijo, y recuerdo sus palabras exactas porque están grabadas en mi memoria como con fuego. Dijo, «Ay, cariño, ¿una organización sin fines de lucro? Entonces básicamente te están pagando con buenos sentimientos y salarios de pobreza, ¿no? ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo real como el resto de nosotros?» La mesa estalló en carcajadas. Marcos casi escupe su vino. Amanda sonrió incómodamente pero no dijo nada, como siempre. Tomás añadió, «Al menos tendrás mucho tiempo para trabajar en tu cuerpo ya que no podrás permitirte comer fuera». Más risas. Sonreí, tomé un sorbo de mi vino y sentí algo romperse dentro de mi pecho, como si una grieta se hubiera abierto en mi corazón. Esa noche, conduje a casa con lágrimas corriendo por mi rostro, agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos.
Seguía tratando de convencerme de que no querían hacerme daño, que estaba exagerando, que esto era solo charla amistosa entre amigos cercanos. Pero mi cuerpo conocía la verdad incluso cuando mi mente todavía estaba inventando excusas. Mi corazón estaba acelerado, mi garganta estaba apretada, mis ojos ardían con lágrimas no derramadas que había estado conteniendo durante lo que parecían años. Cuando llegué a casa, me paré frente al espejo de mi baño y apenas reconocí a la persona que me miraba. ¿Dónde había ido? ¿Cuándo me había vuelto tan pequeña, tan dispuesta a encogerme, tan desesperada por mantener amistades que lentamente estaban matando mi espíritu? Siempre me había enorgullecido de ser fuerte, de ser resistente, de ser la persona que podía capear cualquier tormenta, pero lo que estaba haciendo no era fuerza, era supervivencia. Estaba sobreviviendo a mis propias amistades, y esa realización me golpeó como un tren de carga a toda velocidad. El punto de quiebre llegó en mi 32º cumpleaños. Lo había estado temiendo durante semanas porque sabía que habría una reunión, y sabía lo que eso significaba. Significaba ser el centro de atención de la peor manera posible, ser asada bajo el pretexto de celebración, sonreír a través de púas que serían entregadas con pastel y velas. Pero había esperado, con ese tipo de esperanza desesperada, que te hace sentir patética incluso mientras te aferras a ella, que tal vez esta vez sería diferente. Tal vez en mi cumpleaños me mostrarían la amabilidad y el respeto que siempre les había mostrado. Tal vez por un día podría ser celebrada sin ser disminuida. Debería haberlo sabido mejor, pero Dios mío, ¿cómo quería creer que las cosas podían cambiar? Nos encontramos en un restaurante de moda en el centro, el tipo de lugar con paredes de ladrillo expuesto y bombillas Edison y cócteles caros con nombres como Sueños de Lavanda y Medianoche en París. Todos ya estaban allí cuando llegué, lo cual debería haber sido mi primera señal de advertencia. Habían pedido aperitivos sin mí, ya estaban profundamente inmersos en conversación. Apenas miraron hacia arriba cuando me deslicé en el reservado excepto para ofrecer feliz cumpleaños, obligatorios que se sentían más como formalidades que como sentimientos genuinos. Jessica estaba presidiendo como de costumbre, contando alguna historia sobre su reciente ascenso al que todos estaban aferrados, como si estuviera revelando los secretos del universo. Me senté allí sintiéndome como una invitada en mi propia cena de cumpleaños, como si estuviera intruyendo en su noche en lugar de ser la razón de ella. ¿Te ha pasado algo así? ¿Sentirte invisible en tu propio momento especial? Cuando llegó la comida, comenzaron los comentarios. Tomás hizo una broma sobre cuánto estaba comiendo, algo sobre compensar todas esas comidas de pobreza de la organización sin fines de lucro. Marcos comentó sobre mi vestido, preguntando si lo había comprado en una tienda de segunda mano, con un tono que dejaba claro que encontraba eso absolutamente hilario. Jessica, siempre la cabecilla, comenzó a contar historias embarazosas de nuestros días de universidad, historias que le había pedido múltiples veces que nunca compartiera, historias que me pintaban como desesperada y patética y ridícula. La mesa se reía, y reía, y reía, y yo me senté allí con una sonrisa congelada en mi rostro, sintiendo mi alma desprenderse lentamente de mi cuerpo como un mecanismo de defensa. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa sensación de observarte a ti mismo desde algún lugar fuera de ti mismo, como si estuvieras flotando sobre la escena, observando tu propia humillación con una extraña curiosidad distante. Es como si tu mente dijera, esto es demasiado doloroso para experimentarlo completamente, así que voy a separarte de ello. Luego llegó el pastel. Habían encargado un pastel personalizado, y cuando lo sacaron, vi lo que pensaban que era hilarante. En lugar de un mensaje de cumpleaños normal, el pastel decía, «Feliz cumpleaños a nuestro desastre favorito». La mesa estalló en carcajadas. Alguien estaba grabando en su teléfono. Jessica estaba radiante, claramente orgullosa de esta crueldad creativa, y algo dentro de mí que había estado doblándose y doblándose durante años, finalmente se rompió. No dramáticamente, no con un arrebato o lágrimas o una escena. Se rompió en silencio, definitivamente, como una cuerda que ha estado deshilachándose y finalmente cede. Miré ese pastel, sus caras riendo, el teléfono grabando mi humillación para la posteridad, y sentí una claridad que no había experimentado en años. Esto no era amor, esto no era amistad. Esta era una dinámica tóxica donde mi dolor era su entretenimiento, y yo había sido cómplice de ello al continuar presentándome una y otra vez.
Logré pasar el resto de la cena en piloto automático. Les agradecí por venir. Soplé las velas. Sonreí para las fotos que sin duda se publicarían en las redes sociales con subtítulos sobre lo buena deportista que soy. Pero por dentro, ya me había ido. Por dentro, ya había tomado una decisión que cambiaría todo. Estaba harta. Harta de actuar. Harta de encogerme. Harta de aceptar migajas de respeto y llamarlo amistad. Harta de pretender que su trato hacia mí era normal o aceptable o algo que merecía. Estaba harta, y el alivio de esa decisión fue tan abrumador que casi empiezo a llorar allí mismo en la mesa, excepto que estas habrían sido lágrimas de liberación, no de dolor. Era como si finalmente me hubiera dado permiso para respirar después de contener la respiración durante años. Al día siguiente, me desperté con un sentido de propósito que no había sentido en años. No me desperté enojada o amargada o vengativa. Me desperté clara. Clara sobre lo que necesitaba hacer. Clara sobre por qué necesitaba hacerlo. Clara sobre el hecho de que no le debía a nadie una explicación por elegirme a mí misma. Miré mi teléfono y vi el chat del grupo ya zumbando con mensajes, chistes internos sobre la noche anterior, memes burlándose del pastel. Alguien incluso había creado un GIF del video de mí soplando las velas con el subtítulo «Intentando desear que mis problemas desaparezcan». Hace un mes me habría reído junto con ellos. Habría sido una buena deportista. Habría participado en mi propia burla. Pero esa persona se había ido ahora, reemplazada por alguien que finalmente entendía que el respeto propio no es egoísta. Es supervivencia. Es lo mínimo que te debes a ti misma. Durante las siguientes semanas, comencé a recibir invitaciones como un reloj, brunch de fin de semana, hora feliz, el apartamento de alguien para una noche de juegos, un concierto, una cena. Todas las reuniones habituales donde me presentaría y desempeñaría mi papel asignado, donde sería la que todos esperaban que fuera. Pero esta vez hice algo que nunca había hecho antes. Rechacé, no con largas explicaciones o excusas sobre estar ocupada o tener otros planes. Solo rechazos simples y educados. Gracias por la invitación, pero no podré ir. Eso es todo. Sin elaboración, sin justificación, sin puerta dejada abierta para negociación. Solo un límite claro y firme entregado con la misma casualidad con la que habían entregado años de insultos. ¿Sabes qué? Fue aterrador y liberador al mismo tiempo. La primera vez que lo hice, mis manos temblaban mientras escribía el mensaje. Mi pulgar se cernía sobre el botón de enviar durante lo que pareció una eternidad. 1000 pensamientos corrieron por mi mente. ¿Y si se enojan? ¿Y si exigen una explicación? ¿Y si piensan que estoy siendo dramática? ¿Y si me cortan completamente y termino sola? Pero entonces otro pensamiento atravesó todo el ruido. Un pensamiento que era silencioso pero poderoso. ¿Y si quedarme cuesta más que irme? ¿Y si mi paz vale el riesgo? Presioné enviar. Puse mi teléfono boca abajo en mi escritorio y tomé la respiración más profunda que había tomado en años. Se sintió como si el oxígeno finalmente estuviera llegando a partes de mí que habían estado asfixiándose. Se sintió como libertad, como si finalmente me hubiera quitado un peso que había estado cargando sobre mis hombros durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía caminar sin él. Las respuestas llegaron rápidamente. Confusión envuelta en derecho. Espera, ¿por qué no? ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Nunca estás demasiado ocupada para nosotros, jaja. No respondí. Dejé que las preguntas se quedaran ahí sin respuesta, porque no les debía nada. Ni una explicación, ni mi tiempo, ni mi presencia, ni mi trabajo emocional de hacerles entender por qué su trato hacia mí era inaceptable. Lo hermoso de los límites es que no requieren la comprensión o aprobación de la otra persona para ser válidos. Simplemente son. Los estableces, los mantienes y los proteges como si tu vida dependiera de ello, porque de muchas maneras, así es. Tu salud mental, tu paz interior, tu sentido de autoestima, todo depende de tu capacidad para decir no más y realmente quererlo decir. Rechacé la segunda invitación con el mismo mensaje simple, y la tercera, y la cuarta. Cada vez se volvió un poco más fácil, como un músculo que estaba fortaleciendo con el uso. El pánico que había acompañado ese primer rechazo comenzó a desvanecerse, reemplazado por algo que no había sentido en su presencia en años. Calma. Mis fines de semana se volvieron míos otra vez. Mi tiempo se volvió mío otra vez.
Mi energía se volvió mía otra vez. Comencé a hacer cosas que había descuidado, cosas que me traían alegría en lugar de ansiedad. Tomé una clase de cerámica. Comencé a hacer senderismo los sábados por la mañana, observando el amanecer desde diferentes senderos alrededor de la ciudad. Leí libros sin interrupción. Cociné comidas elaboradas solo para mí. Pasé horas en museos dejando que el arte me hablara sin tener que actuar, o explicar o defender mi experiencia. Fue como redescubrir partes de mí misma que había enterrado vivas para caber en su versión de quién debería ser. Pero por supuesto, mi ausencia no pasó desapercibida por mucho tiempo. Los mensajes en el chat grupal se volvieron más punzantes. Jessica envió un mensaje privado preguntando si estaba enojada por algo, su tono llevando esa mezcla familiar de preocupación e irritación, como si mis sentimientos fueran un inconveniente para sus planes sociales. Respondí simplemente: no estoy enojada, solo ocupada con la vida. No era del todo cierto, pero tampoco era del todo falso. Estaba ocupada reconstruyendo una vida que les había permitido demoler pieza por pieza, ocupada recordando quién era antes de aprender a hacerme más pequeña, ocupada descubriendo que la soledad se sentía infinitamente mejor que pertenecer a un grupo que requería que me traicionara a mí misma para ser aceptada. De verdad, nunca había entendido realmente lo que significaba estar sola, hasta que experimenté la diferencia entre soledad elegida y soledad impuesta. Tomás envió un mensaje al grupo diciendo que me extrañaba y preguntando cuándo iba a dejar de ser una ermitaña. Amanda envió un mensaje privado que fue más suave, diciendo que esperaba que estuviera bien y que había notado que parecía distante últimamente. Aprecié que se comunicara, pero también reconocí que su silencio durante todos esos momentos en que necesitaba que alguien hablara la hacía cómplice. El silencio frente a la crueldad no es neutralidad, es elegir el lado del opresor. Marcos envió un meme sobre amigos inconstantes, que estoy segura estaba dirigido a mí. Lo miré, no sentí absolutamente nada, y volví a leer mi libro. Sus opiniones sobre mí, sus juicios, sus intentos de hacerme sentir culpable para que volviera al redil. Nada de eso tenía el poder que alguna vez tuvo. Había recuperado ese poder y lo había reclamado para mí misma. Era mío, y nadie más podía quitármelo a menos que yo se lo diera. La culpa intentó colarse en momentos tranquilos. Esa voz que había sido entrenada durante años para priorizar la comodidad de todos los demás sobre mi propio bienestar, susurraría que tal vez estaba exagerando, tal vez debería darles otra oportunidad, tal vez estaba tirando años de amistad por unas pocas bromas. Pero entonces recordaba el pastel de cumpleaños, recordaba cada vez que había conducido a casa llorando, recordaba el nudo en mi estómago que tenía cada vez que veía sus nombres en mi teléfono, recordaba lo agotada que siempre me sentía después de estar con ellos, como si hubiera corrido un maratón de defensa emocional. La verdadera amistad no te agota. La verdadera amistad no requiere que defiendas constantemente tu valor. La verdadera amistad no convierte tus vulnerabilidades en chistes para el entretenimiento de otros. ¿Alguna vez has experimentado el silencio profundo que viene después de eliminar a personas tóxicas de tu vida? No es un silencio vacío. Es uno lleno, rico en posibilidades, zumbando con paz. En ese silencio, comencé a escucharme a mí misma de nuevo. Mis propios pensamientos, mis propios deseos, mi propia voz que había sido ahogada por años de tratar de ser aceptable para personas que nunca me iban a aceptar de todos modos. Me di cuenta de que había estado actuando durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía simplemente existir, sin una audiencia juzgando cada uno de mis movimientos. Comencé a escribir en un diario, derramando años de sentimientos suprimidos en páginas que no se burlarían de mí, ni minimizarían mi dolor. Escribí sobre la chica que solía ser antes de conocerlos, confiada y llena de sueños, sin disculparme por ocupar espacio. Escribí sobre quién quería convertirme, alguien que eligiera la paz sobre la popularidad, alguien que entendiera que estar sola es infinitamente mejor que estar con personas que te hacen sentir sola. Las semanas se convirtieron en meses, y las invitaciones se volvieron menos frecuentes. El chat grupal, que solía explotar mi teléfono varias veces al día, se volvió más silencioso. No fui eliminada de él, pero tampoco era realmente parte de él más, existiendo en ese espacio liminal de membresía técnica sin pertenencia real. Y no dolió de la manera que pensé que lo haría. No se sintió como pérdida. Se sintió como mudar piel que ya no encajaba,
como quitarme zapatos que habían estado pellizcando mis pies durante kilómetros, como finalmente dejar una bolsa pesada que había estado cargando durante tanto tiempo que olvidé que se me permitía dejarla. Imagínate el alivio de eso. De verdad. Solo imagínate lo que se siente soltar algo que has estado cargando por años pensando que no tenías otra opción. Durante este tiempo de soledad intencional, algo inesperado sucedió. Comencé a atraer personas diferentes a mi vida, no buscando agresivamente nuevas amistades, no tratando desesperadamente de llenar el vacío, sino simplemente existiendo como mi yo auténtico y notando quién se sentía atraído por esa autenticidad. Conocí a Raquel en la clase de cerámica, una mujer de mi edad que trabajaba como maestra y tenía los ojos más amables que jamás había visto. Comenzamos a tomar café después de clase y me sorprendió lo diferentes que se sentían nuestras conversaciones. Preguntaba sobre mi trabajo sin fines de lucro con interés genuino. Quería saber los detalles. Celebraba mi pasión en lugar de burlarme de ella. Cuando compartía mis pensamientos u opiniones, escuchaba sin interrumpir o descartar. Cuando cometía errores con mi cerámica, se reía conmigo, no de mí, y hay un mundo de diferencia entre esas dos cosas. Te lo juro, cuando encuentras a alguien que ríe contigo en lugar de reírse de ti, es como descubrir un color completamente nuevo. Me reconecté con una vieja amiga de la secundaria, Emma, con quien había perdido contacto a lo largo de los años. Nos encontramos para almorzar un sábado, y en minutos se sintió como si no hubiera pasado tiempo en absoluto. Le conté, cuidadosa y sin nombrar nombres, sobre lo que había estado pasando con mi grupo de amigos. En lugar de decirme que estaba exagerando o que debería darles otra oportunidad, me miró con esta expresión de reconocimiento y dijo: «Estoy tan orgullosa de ti por elegirte a ti misma». Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto jamás lo había hecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien estuvo orgulloso de mí por establecer un límite? ¿Cuándo fue la última vez que mi autopreservación fue celebrada en lugar de criticada? Casi lloré allí mismo en el restaurante, abrumada por el simple regalo de ser vista y validada. Dios mío, ¿qué diferencia hace cuando alguien realmente te ve? A través de Emma, conocí a todo un círculo de personas que abordaban la amistad de manera diferente. Personas que se presentaban cuando decían que lo harían. Personas que se disculpaban cuando te lastimaban en lugar de decirte que eras demasiado sensible. Personas que celebraban tus victorias sin necesidad de disminuirlas. Personas que podían dar y recibir retroalimentación honesta sin convertirla en un arma. Personas que entendían que la verdadera intimidad no se trata de conocer todas las debilidades de alguien para poder explotarlas para reírse. Se trata de conocer todas las debilidades de alguien y protegerlas ferozmente. Esto era lo que me había estado perdiendo. Esto era cómo se suponía que se sentía la amistad, y el contraste con mi viejo grupo fue tan marcado que me enojó conmigo misma por conformarme durante tanto tiempo. Pero también me di gracia, porque a veces necesitamos experimentar lo malo para realmente apreciar lo bueno. Luego llegó el momento que había estado temiendo y anticipando a la vez. Era un jueves por la noche al azar cuando Jessica me llamó. No envió un mensaje de texto, realmente llamó, lo cual rara vez hacía. Miré mi teléfono sonando, mi corazón dando ese viejo salto familiar de ansiedad, y tuve que recordarme a mí misma que no le debía mi disponibilidad inmediata. Dejé que fuera al buzón de voz. Terminé de hacer mi cena. Comí lenta y conscientemente. Luego escuché el mensaje que dejó. Su voz sonaba diferente, menos dominante, casi incierta. «Hola, Sara. Ha pasado un tiempo desde que realmente hablamos. Solo quería ver cómo estás. Te extrañamos. Yo te extraño. ¿Puedes devolverme la llamada cuando tengas oportunidad?» No devolví la llamada esa noche. Necesitaba tiempo para procesar, para decidir qué quería hacer, para verificar conmigo misma cómo se sentía la interacción con ella en mi cuerpo. ¿Se apretó mi estómago con ansiedad? ¿Sentí ese viejo pavor familiar? ¿O me sentí neutral, protegida por los límites que había construido? Me tomó 3 días devolverle la llamada, y cuando lo hice, estaba tranquila y clara sobre mis intenciones. No estaba llamando para reconstruir lo que teníamos. Estaba llamando para ver si había algo que valiera la pena salvar en absoluto. Y esa diferencia en mi intención lo cambió todo sobre cómo abordé la conversación. La conversación fue incómoda y cuidadosa. 2 personas bailando alrededor de una verdad que necesitaba ser dicha. Preguntó por qué había estado tan distante.
y decidí ser honesta, no cruel, solo honesta. Le dije que había necesitado espacio para pensar sobre la dinámica de nuestra amistad. Le dije que me había dado cuenta de que no me sentía respetada o valorada en el grupo. Le hablé sobre el pastel de cumpleaños, sobre cómo había cristalizado años de sentirme como el blanco de cada broma. Hablé con calma, sin acusación, solo declarando mi experiencia y mi verdad, y luego esperé, dejando que mis palabras se asentaran en el espacio entre nosotras. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, tan largo que pensé que la llamada podría haberse caído. Luego dijo algo que no esperaba. Dijo que lo sentía. No un lo siento defensivo, no un siento que te sientas así, sino un reconocimiento real de que me había lastimado y que había estado mal. Dijo que había estado pensando en ello, especialmente después de que comencé a alejarme, y se dio cuenta de que me había estado usando como un blanco fácil, que había estado proyectando sus propias inseguridades en mí, que las bromas habían cruzado la línea de juguetona cruel, y no había estado dispuesta a verlo hasta que me eliminé de la ecuación. Dijo que el grupo no era el mismo sin mí, que habían notado cuánto de su unión se basaba en menospreciarme, y que verlo claramente la había hecho sentir incómoda. En serio, escuchar eso fue surrealista. Aprecié su disculpa. De verdad lo hice, pero también sabía que una disculpa no borraba años de daño. No deshacía las noches que lloré hasta quedarme dormida. No restauraba la confianza que habían erosionado pieza por pieza. Era un comienzo, pero no era una solución. Le dije que necesitaba más tiempo, que no estaba lista para volver a las cosas, que había construido una vida en mi ausencia que realmente amaba y que cualquier amistad en el futuro necesitaría ser radicalmente diferente de lo que teníamos antes. Dijo que entendía, que respetaría mis límites, que la puerta estaba abierta cuando estuviera lista. Y yo pensé, está bien, pero yo no necesito que esa puerta esté abierta. Ya no necesito esa validación. Pero esto es lo que había aprendido en esos meses de ausencia. No necesitaba que esa puerta estuviera abierta. No necesitaba su aprobación o su disculpa para validar mi decisión. Ya me había validado a mí misma al elegir irme. La disculpa fue agradable. Y tal vez algún día, Jessica y yo reconstruiríamos algún tipo de amistad, en términos más saludables. Pero no era la resolución que había estado buscando, porque ya había encontrado resolución dentro de mí misma. Ya había aprendido que mi valor no está determinado por si las personas me tratan bien. Es inherente e inmutable y mío para proteger. Ya había descubierto que rechazar invitaciones sin explicación no era grosero o dramático o egoísta. Era un acto de amor propio tan profundo que cambió toda la trayectoria de mi vida. ¿Sabes qué? Esa fue la lección más importante de todas. A medida que pasaba el tiempo, mantuve mis límites con el viejo grupo. Ocasionalmente respondía a mensajes en el chat grupal si era algo con lo que genuinamente quería comprometerme, pero nunca me sentí obligada a actuar o participar, solo para mantener las apariencias. Rechacé la mayoría de las invitaciones. Acepté una o dos cuando me sentía genuinamente cómoda y cuando sabía que podía irme si las cosas se sentían mal. ¿Y sabes qué? El mundo no se acabó. Las amistades que pensé que no podría vivir sin resultaron ser amistades sin las que prosperé. La soledad que temía nunca se materializó porque había llenado mi vida con calidad sobre cantidad, con personas que realmente agregaban valor en lugar de extraerlo. Mi vida se volvió más silenciosa pero infinitamente más rica, más auténtica, más mía. Mis fines de semana ya no estaban llenos de eventos sociales obligatorios que me dejaban agotada. Mi teléfono ya no era una fuente de ansiedad cada vez que zumbaba. Mi sentido de mí misma ya no dependía de si navegaba con éxito el campo minado del humor de otra persona. Comencé a perseguir metas que había pospuesto, volví a estudiar para obtener un certificado en política ambiental, obtuve un ascenso en el trabajo que probablemente no habría tenido la confianza para buscar en mi antiguo estado mental. Viajé sola por primera vez. Pasé una semana en Colombia haciendo senderismo y leyendo y sentándome con mis propios pensamientos, y descubrí que realmente disfrutaba de mi propia compañía, cuando no estaba constantemente escuchando sus voces en mi cabeza diciéndome que no era lo suficientemente buena. Imagínate eso, descubrir que te gustas a ti misma cuando finalmente te das la oportunidad de conocerte. La transformación no fue solo externa, fue profundamente interna. Comencé a reconocer patrones que había tolerado en otras áreas de mi vida. Un compañero de trabajo que siempre me ofrecía como voluntaria para tareas extras sin preguntar. Un miembro de la familia que usaba la culpa como herramienta de manipulación. Un patrón de citas donde aceptaba menos de lo que merecía porque al menos era atención.
Habiendo establecido límites con mi grupo de amigos, de repente vi dónde más los necesitaba. Y comencé a implementarlos, uno a la vez, cada uno haciéndose más fácil, cada uno reforzando la verdad fundamental de que tenía derecho a proteger mi paz, que se me permitía decir que no le debía a nadie acceso a mí solo porque lo querían o lo esperaban. De verdad, fue como un despertar completo. Algunas personas del viejo grupo intentaron más que otras mantener el contacto. Amanda y yo finalmente tomamos un café, solo nosotras dos, y tuvimos una conversación honesta sobre su pasividad durante todos esos años. Se disculpó por no hablar. Admitió que había tenido miedo de convertirse en el próximo objetivo si me defendía. Aprecié su honestidad, y hemos mantenido una amistad casual con límites claros, viéndonos ocasionalmente pero no enredadas en esa vieja dinámica tóxica. Tomás nunca se disculpó, y nunca esperé que lo hiciera. Simplemente nos distanciamos, lo cual estuvo bien para mí. Marcos siguió el ejemplo de Jessica al disculparse, pero se sintió performativo, como si estuviera diciendo lo que pensaba que debería decir en lugar de lo que realmente sentía. Jessica y yo hemos tomado café un puñado de veces, y hay potencial allí para algo más saludable, pero no tengo prisa. He aprendido que a veces lo mejor que puedes hacer por una relación es dejarla respirar, dejarla ser pequeña y simple, dejarla ganarse su camino de regreso a tu vida a través de un comportamiento cambiado consistente, en lugar de grandes promesas. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver que la decisión de comenzar a rechazar invitaciones sin explicación nunca fue realmente sobre ellos. Fue sobre mí finalmente decidiendo qué importaba. Fue sobre reconocer que la incomodidad de establecer límites era temporal, pero el daño de no establecerlos era permanente. Fue sobre entender que la conexión real requiere respeto, y el respeto requiere que ambas personas valoren la humanidad del otro por igual. Fue sobre aprender que no puedes odiarte a ti misma hasta convertirte en alguien a quien otros amarán, que tienes que amarte lo suficiente a ti misma como para alejarte de personas que no lo hacen. Ay, Dios mío, ¿qué lección más poderosa fue esa? Si estás leyendo esto, o viendo esto, o escuchando esto, y algo en mi historia resuena contigo, si tienes personas en tu vida que te hacen sentir pequeño, que usan tus vulnerabilidades como material de comedia, que te dejan sintiéndote agotado y disminuido después de cada interacción, quiero que sepas algo. Se te permite irte, se te permite protegerte, se te permite rechazar invitaciones sin explicación. No le debes a nadie tu presencia continua en situaciones que te dañan. No importa cuánto tiempo los hayas conocido, no importa qué historia compartan, no importa cuán solo temas que podrías estar. La soledad de estar solo es temporal y sanadora. La soledad de estar con personas que realmente no te ven o te valoran es aplastante para el alma y permanente. Te juro que esto es verdad. Se te permite superar a las personas. Se te permite darte cuenta de que las amistades que una vez te sirvieron ya no lo hacen. Se te permite cambiar de opinión sobre quién tiene acceso a tu tiempo y energía y corazón. Se te permite construir una vida que se sienta pacífica, en lugar de actuar en una vida que se ve bien desde afuera, pero te destruye desde adentro. Se te permite elegirte a ti mismo, incluso cuando elegirte a ti mismo significa decepcionar a personas que se han acostumbrado a que te pongas en último lugar. Esta es tu vida, tu única vida, y mereces vivirla en tus propios términos. El mayor regalo que me di a mí misma fue el regalo de mi propia ausencia de espacios que no honraban mi presencia. El mayor acto de amor propio que realicé fue el simple acto de decir que no y quererlo decir, de proteger mi paz como si fuera lo más precioso que poseía, porque lo es. Tu paz es preciosa. Tu bienestar importa. Tus límites son válidos. Y no necesitas el permiso o la comprensión de nadie para implementarlos. Esta es tu vida, tu única preciosa vida, y tienes todo el derecho del mundo a vivirla de una manera que te honre. Entonces, si te has encontrado en una situación similar, si estás cansado de ser el chiste, si estás agotado de actuar y pretender y encogerte para encajar en espacios que nunca fueron diseñados para contener la plenitud de quién eres, te animo a que comiences a practicar el acto más radical de autocuidado que existe. Comienza a rechazar. Comienza a proteger tu energía. Comienza a elegirte a ti mismo, no con ira o amargura o venganza, sino con la certeza tranquila de que mereces algo mejor y que estás dispuesto a creer eso incluso cuando tienes miedo, incluso cuando estás solo,
incluso cuando no estás seguro de lo que viene después. La vida que te espera del otro lado de esa decisión es más hermosa de lo que puedes imaginar ahora mismo. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tuviste que alejarte de personas que pensabas que no podrías vivir sin ellas? ¿Alguna vez has establecido un límite que te aterrorizó pero que finalmente te salvó? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios a continuación, porque tu experiencia importa y tu voz merece ser escuchada. Entender que no estamos solos en estas luchas, que otras personas han enfrentado desafíos similares y han salido más fuertes del otro lado, eso es increíblemente poderoso y sanador. Comparte tus pensamientos, tus experiencias, tu sabiduría. Creemos una comunidad aquí donde nos apoyemos mutuamente en elegir la paz sobre la actuación, donde celebremos los límites en lugar de criticarlos, donde nos recordemos mutuamente que somos dignos de respeto y amor y amabilidad, especialmente de las personas que llamamos amigos. ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. De verdad quiero saber. Si esta historia tocó tu corazón, si resonó con algo que estás experimentando o has experimentado, si te dio permiso para considerar hacer cambios en tu propia vida, por favor deja un like en este video. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas que podrían necesitar escucharlo, que podrían estar sentadas en su auto llorando después de otra reunión donde fueron el chiste, que podrían estar preguntándose si están exagerando o siendo demasiado sensibles, que necesitan saber que no están locas y que no están solas y que merecen mucho mejor. Tu like podría ser lo que ayude a este video a encontrar a la persona que desesperadamente necesita su mensaje hoy. En serio, un simple like puede cambiar la vida de alguien. Y si quieres escuchar más historias como esta, más conversaciones reales sobre navegar relaciones difíciles y elegirte a ti mismo, y construir una vida que realmente se sienta bien vivir, por favor suscríbete a Verdad Revelada. Este canal está dedicado a compartir historias auténticas sobre experiencias humanas reales, las partes desordenadas, complicadas, hermosas y difíciles de la vida, que todos navegamos pero no siempre hablamos de ellas. Presiona ese botón de suscripción y activa las notificaciones para que nunca te pierdas una historia. ¿Quién sabe? El próximo video podría ser exactamente lo que necesitas escuchar en el momento exacto correcto. Te lo prometo, cada historia aquí viene del corazón y está diseñada para ayudarte a sentirte menos solo en tu propia jornada. Gracias por estar aquí, por escuchar, por importarte, por tomarte el tiempo de comprometerte con mi historia. Recuerda que importas, que tus sentimientos son válidos, que se te permite protegerte y que elegir tu paz sobre la comodidad de otras personas no es egoísta, es supervivencia. Cuídate por ahí. Establece esos límites, rechaza esas invitaciones y construye una vida que honre quien realmente eres, en lugar de quien la gente espera que seas. Mereces nada menos que eso. Mereces amor, respeto, amabilidad y amistades que te celebren en lugar de disminuirte. Nunca olvides eso, nunca.